Este webinar es presentado por Carlos Calabuig, el número de licencia es 386784. Antes de hablar un poco de lo que es la lista exclusiva de condominios aprobados para 3% down payment, hay que entender que es una lista sumamente exclusiva, es condominios aprobados por PRMG para financiamiento de préstamos convencionales, y cuando hablamos convencionales hablamos de Conforming, Fannie Mae, Freddie Mac, que permiten, el down payment del 3% y de financiamiento hasta el 97%. Es algo único, en el sentido de que es el préstamo más agresivo cuando hablamos a nivel de convencional, el más agresivo o el más alto en lo que tiene que ver con el porcentaje de financiamiento. Entonces, antes de entrar un poco en la lista específicamente, les quiero explicar un poco cómo funciona rápidamente el diagrama de opciones cuando hablamos de condominios. En Miami-Dade, el 70% de los listing activos son de condominios y en Broward son el 60%. O sea que siempre, no importa de qué lado de la transacción esté, ya sea trabajando con el comprador o con el vendedor, siempre va a ser importante tener un poco el saber de cómo funciona condominio. Entonces, a lo que tiene que ver con opciones, están las opciones, por ejemplo, de FHA, donde existen condominios aprobados por HUD, la asociación pide básicamente, somete la aplicación y requiere ser aprobado, y aparece en una lista que actualmente tienen 7 en Miami-Dade y un número muy similar en Broward. Después están las propiedades reposeídas, que también son un número bastante limitados. Y, vamos a decir, recientemente, en algún sentido, hace meses a esta altura, permite FHA la aprobación de unidades individuales. Esta parte puede ser interesante porque, recuerden, la lista que yo voy a hablar es exclusiva para préstamos convencionales, pero existe la posibilidad que algunos condominios puedan ser elegibles para préstamos FHA. Pero esa parte tiene que ser más puntual en el análisis, y yo les tengo que dar un poco más de indicaciones para saber si en cierta medida pudiera ser elegible. Hay que entender que si eso llegara a pasar, se tiene que vivir el proceso de la aprobación a través de FHA con toda la información que requiere. Pero si hablamos de convencional como tal, específicamente la lista, ya el problema está resuelto, y para préstamos convencionales de Fannie Mae y Freddie Mac, el problema ya vuelve lo mismo, no hay problema ninguno, ya pasó el análisis el condominio, y por lo tanto, ya forma parte de lo que es la lista, que ahora voy a más adelante presentar. A nivel de préstamos convencionales hay dos tipos de approval. Está la versión full y la versión limitada. La versión full es 34 preguntas en un condo cuestionario, el budget, las reservas, es un análisis más profundo y es el que permite llegar hasta el 97% de financiamiento. La versión limitada, van a ver que cambia un poco los porcentajes. En algún sentido, obviamente, existe la posibilidad de que existan más condominios que sean más elegibles para la versión limitada que la versión full, pero hay que entender la ventaja que representa la versión full, y nuestra lista es basado en ese tipo de aprobación. O sea que es lo mejor en todos los aspectos, por supuesto, cuando hablamos de porcentaje máximo de financiamiento, es el porcentaje máximo que se puede financiar. Entonces, la versión full también está cuando el condominio pide ser aprobado, directamente somete la aplicación, en este caso a Fannie Mae, y aparece en una lista que está a nivel estatal. Y después, también Fannie Mae da el poder a lenders como PRMG de poder aprobar los condominios. Y como producto de esto es que básicamente tenemos la lista. Además, existen otro tipo de programas de portfolio, programas de extranjeros, programas de bank statement, programas de inversionistas, que obviamente analizan no exactamente de forma idéntica a Fannie Mae lo que tiene que ver con el condominio, pero muchos de ellos sí tienen una guía. Y hay que entender también que en muchos casos son más flexibles, pero en general todos van a pedir un down payment que en principio hablamos mínimo de un 10%, y después depende del tipo de programa, definitivamente pudiera ser más, como por ejemplo Foreign National, donde el mínimo hoy estamos en el 30%, por ejemplo. Entonces, para entrar un poquito más en detalle y remarcar la importancia, esto es un diagrama que permite saber en préstamos convencionales los 9 diferentes tipos de financiamiento que existen. Esta parte es clave, para cualquier tipo de transacción en realidad. ¿Por qué? Porque cualquier camino que se tome, y se tomó equivocadamente, la transacción no cierra. O sea que es importantísimo, y esto es
hay que entender que desde el 2009, crisis anterior, los condominios se han convertido en cierta medida en un desafío. Pero también es cierto que donde hay restricciones hay oportunidades. Y el hecho de que, por ejemplo, hoy el financiamiento tenga más restricciones es lo que en cierta medida, digo, ha aguantado bastante los precios en condominio. Si el condominio tuviera las mismas libertades que tuviera un financiamiento de una casa hoy, hubiera subido increíblemente más los precios. La parte interesante de esto, digo, además, que el condominio, por supuesto, en cualquier área es lo que es más accesible. O sea que debería ser, en términos corrientes, lo más fácil de vender, en cuanto a, por lo menos, el monto de la venta, por supuesto. Pero se ha hecho un poco más especial y se ha hecho un poco más difícil justamente por este diagrama, por ejemplo, que deja ver 9 diferentes formas de financiamiento, y si uno agarra el camino equivocado, existe la posibilidad de que la transacción no la pueda cerrar. Entonces, en la parte full, entendamos que este es el análisis que se hizo para los condominios de esta lista, digo, y ya sabemos que son elegibles. Lo único que hay una aclaración es en la parte de inversión, que lo voy a aclarar un poco después con la lista también, que en muchos casos, por más que pasó la versión full para casa primaria y casa secundaria, inversión no entra con el 15%, sino que quizás tendría que ser necesario el 30%. Pero hay que entender que, digo, cuando analizamos la versión full, muchas más condiciones se van a revisar por parte de Fannie Mae. Digo, estoy hablando de información financiera y legal del condominio, para que Fannie Mae, digo, defina si es elegible para este tipo de aprobación. Y en ese caso, permite el financiamiento, digo, con el down payment más bajo que existe, digo, para préstamos en general, porque FHA es 3.5, convencional estamos hablando del 3%. Algo importante de convencional, 620 es el mínimo del score de crédito. Digo, eso es un factor importante. En FHA, ahora en el corriente, estamos en 580, digo, pero en convencional 620, que también eso, digo, da flexibilidad. Digo, mucha gente, muchos realtors van a entender en algún sentido de que se requiere más down payment, mínimo 25 quizás para todos los casos. Este diagrama lo deja claro, ese no es la situación. Y otro tipo vamos a decir, de criterios o desinformación, obviamente, está en el mercado, y el realtor por ahí no tiene, digo, claramente acceso a este tipo de información, y a veces se complica más o se pone más complejo cuando, por ejemplo, se va a un banco, Chase, Wells Fargo, Bank of America, se conoce que no va a ser aprobada la transacción, pero tampoco se conoce el por qué. Digo, entonces, la segunda oferta, que por ejemplo ese listing agent va a tratar de trabajar, tampoco va a saber exactamente cuál sería el cliente que realmente conviene más. En este caso concreto, y trabajando por ejemplo con nosotros, digo, eso cambiaría porque una vez que, por ejemplo, vamos a suponer que no estuviéramos hablando de nuestra lista, estuviéramos hablando de cualquier otra situación, digo, una vez que se analiza el condo cuestionario, el budget y demás, ya se sabe si ese condominio va a ser full o la próxima transacción tiene que ser limitada. Para la versión limitada existe una zona VIP, que yo le llamo VIP en algún sentido, porque es la combinación de primera y segunda hipoteca, y la segunda hipoteca generalmente permite menos endeudamiento, exige más score de crédito en cierta medida, entonces es como una zona VIP que no todas las personas son elegibles. Y después está la parte más flexible de todas, es que en la versión limitada 25%, 30 y 30, digo, en el caso de casa secundaria e inversión. Pero la parte más importante de todas es que en la lista de condominios, que exclusiva, que voy a compartir con ustedes ahora con una herramienta además que le va a servir, yo creo que siempre como que la soñamos esta herramienta en algún sentido, por lo menos del lado nuestro, para poderle brindar a los realtors el acceso directo y simple a esas unidades, porque hemos intentado otros sistemas, con la lista de Excel, con la lista de los códigos del folio number, para que ustedes guarden la búsqueda en el MLS, pero sinceramente digo, no es tan fácil, digo, que eso pase, digo, en algún sentido, porque es poco práctico, porque tienen que entender que tienen que guardar la búsqueda y después, digo, hacer el setup de las alertas y demás. En esta nueva herramienta que vamos a hablar hoy, digo, el acceso del website, que ya les compartí, digo, en la parte del chat, ya de por sí, automáticamente, les permite tener un resultado. ¿Cuáles son las unidades que están disponibles? Factores importantes que determinan qué tipo de transacción voy a tener en un condominio. Primero, el condominio en sí mismo. Digo, ¿a qué me refiero? Si el condominio no cumple las condiciones para ser full, ya automáticamente, digo, quien quiera comprar ese condominio tiene que usar el programa limitado.
donde básicamente tiene que ir con 25 o 10% de down payment, combinando primera y segunda hipoteca. O sea que el condominio es uno de los determinantes de qué tipo de aprobación tiene que haber en el préstamo. El otro factor determinante es el cliente. ¿Por qué? Porque si tengo un cliente que está queriendo comprar con 3% de down payment, definitivamente tiene que comprar una unidad que tenga una aprobación full. No va a poder ir con la versión limitada porque no va a ser suficiente el down payment que la persona tiene. Ahora, ¿qué significa la lista? Digo, en el sentido práctico, en realidad. Que el problema está resuelto. El examen se hizo, el examen ya lo pasó el condominio y específicamente está disponible, que además no requiere cuestionario, que además no requiere revisar el budget, digo, y que la aprobación es válida por un año. Y la parte interesante de esto, digo, es que, ejemplo, digo, vamos a suponer que ustedes tienen un cliente y el cliente quiere un condominio. Digo, y por ahí él prefiere otro condominio, no ninguno que esté en la lista. Lo que él tiene que entender es que quizás se gasta en $1.200 aproximadamente entre la price, el condo cuestionario, la inspección y aplicar a la asociación. Y cuando tengamos los resultados legales y financieros del condominio, el condominio no es elegible. Digo, eso es algo, un factor clave que en realidad el cliente, yo se lo explico a nivel diario y ustedes en cierta medida cuentan conmigo como parte de su equipo para yo podérselo explicar y que entiendan que sí, quizás existen muchos listings, pero la diferencia de acceder a algo donde está el problema resuelto o no, la tienen que conocer, porque eventualmente hemos tenido los casos que mucha gente obviamente prefiere X condominio y ha intentado una vez y ha intentado dos veces, y ¿qué creen que va a pasar después de la segunda vez? Digo, la segunda vez ya se decepciona, ya quizás no quieren hablar ni de compra, y es quizás en cierta medida porque no termina de entender un poco lo que está pasando a nivel financiero y los condominios. Y el otro factor importante es que a veces, queriendo ir a buscar a estas otras unidades, se encuentran con, bueno, lo mismo, con limitaciones, con gastos adicionales, digo, inclusive el hecho de que esté en nuestra lista no quiere decir que ese mismo financiamiento o este mismo préstamo va a estar en Chase. ¿Por qué? Porque muchas veces el condominio tiene básicamente una litigación que nosotros ya la analizamos, más de una en muchos casos, y en muchos bancos, en otros bancos comerciales, usted va a hablar de litigación y con la palabra L, con la letra L ya automáticamente no es elegible. Entonces, eso es también una diferencia clave entre lo que significa estar en esta lista y no estar, pero además de eso, lo que significa trabajar con PRMG, a diferencia de, ok, digo, entiendo que Carlos lo tiene aprobado para préstamo Fannie Mae, asumo que Chase en cierta medida lo puede tener también, no es el caso, digo, no se generaliza, vamos a decir, de esa manera, porque vuelve lo mismo, digo, puede que hay factores que nosotros ya analizamos, que están resueltos y para Chase no los van a considerar igual. Otra cosa clave es, por ejemplo, la reserva. La reserva, una vez que nosotros la aprobamos, con la reserva que se analizó en ese momento, no se requiere actualizar, por más que la validez de la aprobación es de un año, no se requiere validar de vuelta el budget. Eso puede ser un factor clave también, porque el condominio puede que en ese lapso de tiempo justo cambie el concepto o el porcentaje de reserva y se vea afectado para quizás tratar de que vamos a decir, se resuelva un préstamo en otro banco. Una parte importante es, bueno, quise resumir un poco la idea de qué significa esta importante, digo, herramienta para ustedes, y es definitivamente el acceso directo y simple a las unidades disponibles, que en cierta medida yo siempre trato de manejar el ejemplo que se van a convertir en sí como developer de unidades usadas. ¿Por qué? Porque constantemente ya lo tienen el acceso, digo, a qué es elegible para financiamiento hasta el 97% en casa primaria, por ejemplo, y eso se va renovando constantemente todos los meses. Entonces, automáticamente, además de todos los que ya fueron en algún momento aprobados, que en cierta medida funcionan como una guía. Digo, porque si estuvo aprobado, no quiere decir que tengan las mismas condiciones exactamente ahora, pero por lo menos sabemos que anteriormente estuvo sano, lo suficientemente sano para poder ser elegible. Y eso, tratando de verificar, obviamente, que la información sea básicamente la misma, digo, desde el punto de vista financiero, el budget y demás, fácilmente sería, digo, obviamente, elegible para volverlo a aprobar y que quede nuevamente en nuestra lista, por ejemplo, por un año. Otra cosa es, puede contactar a sus clientes actuales o futuros para ofrecerle esta oportunidad única. Digo, en muchos casos, porque esto quizás no lo conocía, porque esta herramienta no tenía acceso, digo, algunos clientes
actuales o pasados se decepcionaron un poco porque entienden que en cierta medida existen algunas limitaciones en condominio y lo vieron como un desafío demasiado quizás difícil y hasta desistieron de la posibilidad de trabajar con condominios. Esto creo que en cierta medida le da también, les resuelve esa parte, digo, le da la facilidad de poder lograr contactar nuevamente a todos los clientes del pasado. Otra cosa es promocionar el condominio donde está localizada la propiedad, no solamente con posibles compradores, sino además con posibles vendedores, porque hay que ponerse un ejemplo, digo, qué mejor que explicarle a un vendedor, digo, a la hora de quizás estoy queriéndole tomar el listing o los listings expirados, quizás que existan en el condominio, explicarle que el problema del financiamiento está resuelto y es con la posibilidad o el mejor porcentaje posible de financiamiento que existe para un préstamo convencional. No es lo mismo después listar la propiedad y pedir 25% de down payment, porque no estoy seguro cuál es la opción que va a funcionar, o cash. Digo, definitivamente estoy limitando la transacción, si por ahí tengo la chance de ir con lo mejor que hay, con lo más agresivo que hay, no es lo mismo, va a haber mucha más gente elegible para el 3% que para el 25% para acá. Digo, y esa es la parte clave de lo que significa, digo, obviamente esta lista además. Las aprobaciones son válidas por un año, la actualización se hace a nivel mensual y todos los meses, digo, obviamente, también así como ingresan nuevos condominios, se expira. Y eso vuelve lo mismo, la ventaja de que el mes que viene quizás, digo, aparece 2, 3 condominios más en la zona del Doral. Digo, entonces mi cliente estaba buscando en los condominios que ya tenía aprobado, no había nada nuevo, en la nueva lista quizás tenga la solución. Y, como mencioné anterior, existe la posibilidad que determinados buildings puedan ser elegibles para aprobaciones individuales, de unidades individuales con préstamo FHA. Esto es algo más puntual, digo, y lo tenemos que revisar un poco más específico, digo, en el building y en las, vamos a decir, la información que yo ya tengo de ese building, para entender si pudiera ser elegible para FHA. Y acuérdense que en ese caso tenemos, o el building y el proceso tiene que, en definitiva, cumplir todo vamos a decir, se tiene que hacer el proceso completo de la aprobación para FHA. Esto es un poco lo que vamos a ver ahora en lo que tiene que ver con el website. Digo que ahora mismo, por ejemplo, les voy a tratar de dar un ejemplo de cómo funciona. Para que tengan una idea, digo, bueno, es bastante simple, después ustedes lo van a navegar con más facilidad. Tienen ordenados, entre otras cosas, en el dashboard, ya por código postal, digo, que es, en cierta medida, cuántos buildings hay disponibles. En la parte, por ejemplo, en este caso, obviamente, digo, además ordenado por condado, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los nuevos condominios que entraron este mes, los que se expiraron, digo, obviamente, también este mes, y todos los anteriores que fueron aprobados anteriormente. Entonces, por ejemplo, si quisieran hacer como una referencia de Miami-Dade, vienen a la parte de Miami-Dade, van a tener el listado presentado de esta manera, pero después ustedes pueden cambiar el formato si quieren verlo en forma de lista, por ejemplo, ahora lo vamos a cambiar, pero antes de eso, por ejemplo, les quiero mostrar un poquitito que además tienen criterios de búsqueda que pueden usar, como por ejemplo el hecho de, vamos a buscar en el 33178 porque la gente está buscando en la zona del Doral, entonces esto me da, por ejemplo, la posibilidad de tener acceso inmediato a lo que está pasando en el Doral, a cuántos hay en esa zona. Además de eso también está la posibilidad de verlo en el mapa, digo, que también es otra posibilidad práctica para muchos, digo, y tener acceso a lo que tiene que ver con los condominios basados en el mapa. Por ejemplo, digo, en la parte de Miami-Dade, para que vean un poco el resultado, qué significa, digo, vamos a agarrar este como primer ejemplo. Una vez que hagan la ficha del condominio, le va a dejar saber las fechas con las cuales está la aprobación, además cuándo se vence el certificado de seguro. Puede que la aprobación tenga un año y el certificado de seguro se venza el próximo mes, en 2 meses, y obviamente se renueve después las pólizas por un año. Pero cuando nosotros lo aprobamos, el certificado de seguro tenía 3 meses antes de la expiración. Se vuelve a, vamos a decir, se obtiene el nuevo certificado, se valida que está bien, que nada cambió a lo que había anterior, y automáticamente, obviamente, eso revalida la aprobación. Entonces, por ejemplo,
una de las partes claves de esto es, en este caso, por ejemplo, casa primaria, casa secundaria, inversión no entraría en la versión full, tendría que ir con 30% de down payment, por ejemplo, en este caso concreto. Pero lo que hay que entender acá es que esta es una de las partes claves del acceso, que les permite tener acceso inmediato, en este caso linkeado con Zillow, digo, de las propiedades que están a la venta. Todo esto está en nuestra lista exclusiva para financiamiento hasta el 97%, y tienen todas las unidades que básicamente están disponibles. Un ejemplo, voy a tratar de simplemente ver un ejemplo en Broward, para que simplemente tengan otra referencia, y en este caso, Broward, por ejemplo, vamos a elegir este que está acá, digo, misma referencia, obviamente, el nombre del condominio, la dirección, lo que tiene que ver con la aprobación, con las fechas de cuándo fue aprobado, cuándo expira, y los certificados de seguro, y volvemos a lo mismo, el link para que se tengan fácil acceso a saber cuáles, bueno, más allá de las unidades que están disponibles, además las vendidas y demás, pero creo que la parte definitivamente clave es tener acceso a las unidades que están a la venta, porque esas son las que van a poder ofrecer a sus clientes, y ya con un poco, digo, la seguridad y la garantía de que el condominio ya pasó el examen. Digo, una parte clave, si alguien va a comprar un condominio, no solamente la persona tiene que ser elegible, sino también el condominio. Y eso, para eso es un poco que vimos el diagrama anterior. Entonces, hay que entender que yo como cliente puedo calificar para un financiamiento del 97%. El problema es, o vamos a decir, la pregunta va a ser, si quiero comprar un condominio, ¿qué condominio va a ser elegible para ese programa? Y esa es una de las partes claves, vuelvo a lo mismo, de esta lista. Y creo que la lista, digo, a diferencia de lo que veníamos trabajando anterior, está en una forma simple, está en una forma clara, está para jugar con ella, si quiero obviamente trabajar con determinada zona de Miami, qué es lo que tiene Carlos en la lista, digo, qué está disponible en la lista, digo, de Carlos en algún sentido, en la zona del sur de Miami, en el norte, en Aventura o en cualquier zona que estén buscando, y en cierta medida definitivamente les representa tener actualizaciones constantes todos los meses y, como les decía anterior, se convierten en cierta medida como un developer de unidades usadas. Digo, la posibilidad de tener acceso inmediato a propiedades que son elegibles para el mejor financiamiento o el más agresivo en cuanto al porcentaje se refiere, de máximo financiamiento, como en este caso convencional, 97%. Digo, esa parte creo que es fundamental. Después está la opción de, obviamente, compras de propiedad secundaria, en ese caso en vez del 97 llega al 90, y cuando hablamos de propiedades de inversión, hasta el 85 máximo por ciento cuando hablamos de la versión full. O sea que, por supuesto, también en ese caso, buen recurso para aquellas personas que estén trabajando con inversionistas, digo, creo que es también un excelente recurso. ¿Por qué? Porque bueno, lo mismo, digo, imagínense, digo, por ejemplo, el inversionista que ponga el 15 o el 20 para evitar el mortgage insurance en condominios que básicamente, inclusive en muchos casos ya hasta existe la posibilidad que estén rentados. Entonces, es como en cierta medida algo que empieza a operar de inmediato, y si no, además la referencia para cualquiera persona que compra casa primaria, secundaria o inversión, la referencia de que es un condominio que está sano, digo, y en todos los sentidos, porque ya fue además verificado, en este caso por Fannie Mae, digo, en cierta medida el gobierno, que es una parte clave, porque digo, sé que financieramente y desde el punto de vista legal, digo, mismo pensando en la posibilidad de mercadeo a futuro, digo, ese condominio cumple todos los requisitos para el mejor préstamo que en cierta medida existe. Con el tiempo estamos bastante bien, me quedan 5 minutos, así que digo, después ustedes naveguen obviamente la lista, digo, van a tener varias cosas que van a poder ver, digo, los inspirados también, por supuesto, búsquedas directamente por el mapa, digo, tiene bastante, y creo que la parte más importante, digo, es que es de uso práctico, digo, y da un resultado, cuando entran, tiene resultado. Puede que un condominio no tenga ningún listing activo en el momento, puede pasar, digo, pero eso es hoy. Quizás mañana alguien listó un condominio para la venta y lo que no había hoy, mañana existe. Entonces, bueno, lo mismo, es una herramienta sumamente práctica,
le da un resultado inmediato, digo, no es tan elaborado como otros sistemas que por ahí tratábamos de hacer anterior. Además, todavía tiene, obviamente, todavía etapas para mejorar, digo, que la idea es siempre mejorar en la medida que se pueda. Así que bueno, digo, creo que definitivamente es algo único. Van a tener acceso exclusivo, digo, a esa lista, digo, no es que públicamente se esté repartiendo, digo, bueno, mismo es un recurso que prácticamente es exclusivo en algún sentido de nuestra oficina, y creo que les va a resultar muy, es una herramienta más definitivamente en un mercado donde existe, sobre todo en condominios, de bastante, vamos a decir, el 99.9% de los realtors no conoce cómo funciona el financiamiento, y es lógico porque no es la especialidad de ustedes, pero el 60-70% de mis colegas tampoco. Entonces, cuando se combinan esos números, se genera un desafío. Digo, más allá del desafío propio que ya tienen de los 9 diferentes tipos de cómo pueden ser elegibles o no. Entonces, la parte clave de esto es, hay un lugar donde el problema está resuelto, donde voy y específicamente además el cliente ahorra dinero. ¿Por qué? Porque no requiere el costo cuestionario. Ya son 250, $300, digo, definitivamente que ya van a ayudar, digo, al comprador. Otra cosa clave es para hablar con el vendedor. Digo, obviamente estoy yo también, obviamente más que las órdenes, para explicar el por qué, digo, es importante que la oferta de su cliente sea aceptada. Y créanme que eso es una ventaja enorme también, digo, porque recientemente, digo, estoy hablando de un caso de hoy, de ayer, me llama el listing agent para verificar porque en su entender ese condominio no iba a básicamente ser simple el financiamiento y pensaba mínimo que iba a precisar un 25, quizás más. El hecho, por ejemplo, de que nuestro cliente, digo, nuestro cliente en realidad llega a ese condominio por esta lista, digo, con el problema resuelto, no solamente para él, sino para la transacción. Digo, esa parte creo que es vital. Es una herramienta fantástica, digo, en un mercado que está bastante encendido, para casas y townhouses, como el financiamiento es mucho más flexible, está increíble, digo, porque cualquier propiedad tiene 5 o 6 ofertas en cuestión de minutos. Digo, en la parte de condominio sigue un poco la versión que no está tan ágil, no se venden tanto como se debería, porque obviamente existen estas restricciones, pero bueno, acá tienen definitivamente, digo, una lista que de forma simple, de forma práctica, que resuelve básicamente el problema, y en la medida que su cliente encuentre obviamente una propiedad en esta lista, que es el match ideal, ¿no? ¿Verdad? Digo, el condominio es, ya sabemos que es elegible, bueno, ahora que obviamente sea del gusto del cliente, es la combinación perfecta. Así que bueno, ¿estamos viendo el tiempo? Sí, perfecto. Para dudas, preguntas, email, correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp, lo que necesiten, llamada telefónica, yo estoy para ayudarlos. Y bueno, lo mismo, creo que es una herramienta, es única, eso sí, es seguro, digo, es totalmente única, no existe en muchos, en general no existe en la lista de condominios aprobados, digo, menos por ahí el acceso a una plataforma que me permite saber cuáles son las unidades que están incluidas en esa lista, porque eso también muchas veces es lo que resulta a veces confuso. Yo le puedo dar una dirección, pero la dirección es 768 unidades quizás en Costa del Sol, digo, no es un building de un solo número. Entonces eso a veces no resulta tan práctico, pero esta lista es parte de esa solución.